Le vamos a dar la bienvenida a Pepe Tello, quien es especialista en Derecho Electoral y también fue ministro de Justicia del primer gabinete de Dina Boluarte. Él es ahora presidente del Instituto Aquia Perú. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Lucho, qué gusto. Bueno, el gusto es mío y después de mucho, bastante tiempo, incluyendo tu periodo como ministro de Justicia, no hemos podido tener una conversación directa como esta, pero fíjate tú qué curioso que quisimos conversar contigo en ese momento cuando fuiste ministro de Justicia, se dieron las revueltas y de pronto conversamos precisamente por un tema de vacancia que tiene que ver con esa presidenta que dentro de esa PCM te convocaron para ser ministro. Me gustaría que, empezando, hagamos una retrospectiva sobre este tema, Pepe. Eh, Tu decisión de ser ministro de ese gobierno, ¿por qué se determinó? Y también, ¿cuál sería tu forma de ver las cosas desde adentro, como lo viste en ese momento, con las revueltas y con las decisiones que se tomaron, el perfil que tuvo, lo que viste del perfil que tuvo la presidenta Boluarte en ese momento y hasta la fecha, cuál sería ese balance que tú puedes encontrar tanto dentro de esa persona, que ya no es presidente, y también de lo que fue ese periodo de gestión en el cual aparentemente fue soportada más por el Congreso que por otra cosa, ¿verdad? De pronto puede ser que tengas una opinión distinta a la de otras personas, pero siempre va a ser interesante escuchar lo que tú pudiste ver y lo que hoy terminas interpretando una vez que ha finalizado el periodo de Dina Boluarte como presidente del Perú. Muy bien, ante todo agradezco el espacio y quiero ser bastante claro en que en la época en que yo asumí la cartera de justicia había, digamos, una esperanza de que la presidenta Boluarte iba a hacer un buen gobierno y que la cosa iba a ir en mejoría, no iba a haber mayor problema. Sin embargo, el tiempo ha dado la contra con esta, digamos, percepción inicial. Y lo que existe ahora, pues, es, como muchos peruanos, me siento bastante decepcionado de la presidenta Boluarte. No estuvo a la altura de circunstancias. De esa persona bien intencionada que quería sacar muchos temas adelante y que daba a cada ministro el espacio para que pueda desenvolverse, veo pues que hacia el final era una persona lejana a la población, lejana a los medios de comunicación, era una persona que estaba comprometida con un caso de corrupción y además también sin ningún tipo de norte específico. Ahora, yo considero de que de alguna otra manera la vacancia que se ha dado con ella es una vacancia esperada. Yo pensé que iba a ser antes, incluso en abril, mayo, después de la convocatoria de elecciones. Sin embargo, terminándose después. Luego, sinceramente, me sorprendió que fuera tan rápida. Si bien está con apego a lo que es el reglamento de Congreso, esta vacancia no ha dado un margen a un descargo, una defensa, y por ende, como en política no hay casualidad, yo creo que este es un tema conversado también con las fuerzas en el Congreso. Creo que entre esta alianza que se ha dado entre Ejecutivo y Legislativo, algunas fuerzas dentro del Legislativo, que notoriamente tienen espacios en el Ejecutivo, considero que se ha decidido quién va a pagar la luz, nada más, o sea, diciendo de una manera coloquial, ¿no? O sea, no es que en este caso haya sido prudente, de acuerdo a lo que se ha podido observar o se observa, que lo haga la expresidenta Boluarte, sino el presidente de transición, José Gerí. Esperemos, bueno, haga un rol eh, aceptable y que logremos esa transición que necesitamos hacia allá un quinquenio de mayor estabilidad política, eso esperamos. La verdad es que la situación que hemos visto todo el tiempo con el tema de la presidenta Boluarte fue un tema en el que primero, así como tú, se dio como una especie de esperanza de que esto podría cambiar, que quizás algo podría ocurrir. La misma sensación se puede tener ahora de Gerí, a pesar de, y digo a pesar de porque cuando Boluarte ingresa, uno podría haber dicho, cualquier cosa es mejor que Castillo. Y al mismo tiempo decir, bueno, y es la continuación de Castillo porque estuvo en la plancha presidencial y a vista de cómo ella se expresó antes de que Castillo ganara las elecciones, uno podría imaginarse una persona incluso más radical que Castillo, dada la cercanía a Cerrón, etcétera. En este caso, Gerí es una persona que por un lado demuestra mucha inexperiencia, incluso en el plano laboral, se ha hablado de la inexperiencia en el plano político, se ha hablado de las denuncias que ha tenido y también de otras cosas más que, bueno, estarían reñidas un poco con un tema más moral que político, ¿no? Eh, ¿Cuál es la expectativa? ¿Podemos todavía creer que algo bueno va a pasar?
o mejor decimos hay que esperar hasta el 28 de julio del 2026 y bueno, ojalá que la cosa no vaya peor. Yo creo que en estas circunstancias va a ocurrir algo mejor que con Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque el deber de la alianza de gobierno dejar todo en orden, o sea, para evitar las complicaciones a futuro. Mantenerla a ella, eh, digamos, hubiera significado un desgaste mayor, porque está muy deteriorada su imagen, por lo menos da pie a la expectativa que se pudiera dar una situación distinta. Y eso es algo interesante. Veamos, pues, si este enfoque en el tema de seguridad y cerrar lo que dejó la presidenta Boluarte pendiente a sí mismo, como asegurar eh, que hayan elecciones transparentes, como debe ser, yo creo que es algo importante. Que cumplen esos tres propósitos y creo que estamos bastante bien servidos. Pero sobre todo también que de alguna manera de tranquilidad, porque ya la gestión Boluarte era una gestión que estaba dando mucha intranquilidad. Diariamente habían problemas y todo está muy deteriorado. Por eso lo vuelvo a señalar. Yo creo que sea Geri o algún otro parlamentario que pudo haber asumido el nombre de esta coalición de gobierno, eh, la conducción del país ante la vacancia de la expresidenta Boluarte, yo creo que tiene la labor de dejar las cosas saneadas. Por el bien del país, básicamente, y para que se garanticen las elecciones como tienen que ser. Y además de esto, podamos tener tranquilidad también para poder elegir mejor, ¿verdad? Porque se ha venido eligiendo mal. Cerramos el tema de lo que es vacancia con simplemente una pequeña apreciación. Vienen las protestas en estos días y el asunto es aparentemente que se quieren bajar a Gerí como presidente, dar el gerinazo como se dio el merinazo. Esto sería absolutamente más duro para nosotros. Ingresa otro presidente, vamos a ponernos en el caso hipotético, Pepe, porque queremos cerrar esta conversación hablando de las elecciones que se vienen. Pero el tema es esto, ingresa un nuevo presidente que probablemente, si es que pasa el gerinazo, digamos así, va a ser de izquierda, que es lo que está pretendiendo desde un inicio la gente que está detrás de todo esto, ¿no? Hemos visto en las protestas anteriores de esta supuesta generación Z, incluso las banderas del ML19, imagínate a dónde se está llegando. ¿Y tú crees de que va a haber garantía de elecciones limpias? ¿Tú crees que va a darse otro gobierno de transición que no se quede más tiempo o que en todo caso no genere el tema de seguridad, el daño a la seguridad que dio, por ejemplo, Sagasti al destituir a 18 generales para que ingrese el 19º, que no le Ujú. correspondía? O sea, ¿estaría mejor encaminada la cosa o simplemente se quiebra toda la esperanza? Yo creo que es difícil que lo saquen. Percibo que hay un respaldo del Congreso que no lo tenía Manuel Merino de Lama. Considero que los sectores progresistas no son los del año 2020, no son los de la época de Merino de Lama y Sagasti. No hay esa maquinaria que tuvo el Partido Morado en aquel momento y que justamente fue la que operó en la calle y en el Parlamento para poder colocar a Francisco Sagasti como presidente de la República de Transición. Me parece que eso está más claro que nunca, porque hoy día realmente las fuerzas de cogobierno en el Parlamento son muy sólidas y no tienen el nivel de fisura de que tenía el Congreso complementario del año que electo en el año 2020. O sea, cosa muy distinta. A mí me parece que Manuel Medina de Lama tuvo una suerte que estaba a cual muerte, o sea, creo que una muerte anunciada, hay una expresión y se veía venir. No tenía apoyo de prensa, no tenía Congreso del todo y tenía una maquinaria al frente bastante sólida. Hoy diría que hay una maquinaria, sí, que mueve la calle, progresista principalmente, pero tiene una minoría en el Congreso y no siento que tenga los medios de comunicación. Ya, yo siento que, Claro, porque el gobierno de Ina Boluarte no llegó a tener el manejo que sí tuvo Martín Vizcarra con los medios de comunicación. Mucho más cercano, empático, muy cercano. Entonces eso no, Dina Boluarte todo lo contrario. Más bien Geri se está comportando como un antípoda de Dina Boluarte, en el sentido que da declaraciones para todo, aparece en todas partes. O sea, está tratando de aprovechar la energía, la vitalidad de sus 38 años para hacer muchas cosas, si lo queremos ver en positivo. Él tiene dos cosas muy importantes, hasta tres. Primero,
hacer el trabajo para el cual lo ha colocado ahí la fuerza del Congreso, o sea, las fuerzas políticas del Congreso, que han cogobernado con Dina Boluarte. Esa es la principal labor, solucionar los temas, apagar potenciales bombitas de tiempo y cuando dejen el gobierno en julio del año 2026, simplemente irse tranquilos. No hubiera ocurrido lo mismo si Dina Boluarte se queda hasta esa fecha. Punto uno. Punto dos. Considero de que él tiene una deuda consigo mismo, tiene acusaciones o ha tenido procesos bastante complicados de denuncias por delitos contra la libertad sexual y otros más que incluso van hacia caso de corrupción. Yo creo que él lo que tiene que hacer o lo que va a hacer, sin lugar a dudas, es como que reinventar su propia imagen y tratar, o sea, de dejar un buen legado en lo que se refiere a la presidencia, ¿no? O sea, hacer un buen trabajo, comprometerse. Y bueno, superar lo que fue para él algo que para muchos políticos puede terminar como una tumba, ¿no? O sea, él ha sufrido experimentó una situación muy complicada. Veamos, por ejemplo, hasta las bromas que se le hacen ahorita son de grueso calibre. Yo creo que toda persona merece por lo menos un poco más de, o sea, menos ataques, pero yo digo ataques muy fuertes. No lo estoy defendiendo, pero también considero de que hay que dejarlo por lo menos que haga algo, ¿no? Además, lo suyo en la vía judicial, o sea, en lo que se refiere a un proceso llevado en fiscalía y en poder judicial, ahí tiene que quedar, pero ese es un tema muy aparte. El hecho puntual es que ahorita, por lo menos el gobierno, tiene que hacer lo mejor y creo que él consigo mismo tiene una deuda y quiere o va a hacer lo mejor posible. Y en tercer lugar, hay algo importante también, que es el hecho de que de alguna otra manera hay que tratar que la gente baje las revoluciones contra lo que se considera la alianza de gobierno. O sea, figuras como mm, César Acuña, Keiko Fujimori, líderes nacionales de partidos como Fuerza Popular y Progreso, Cerrón mismo, no tanto Valdemar, que yo diría que es una cara visible, pero hablo del verdadero líder, que es Vladimir Cerrón. O sea, ellos tienen que realmente bajar la temperatura con la población, o sea, les conviene tener ahí un gobierno empático. ¿Por qué? Porque están en periodo electoral. Y ganen o no ganen la elección, tienen igual que tener una representación en el Parlamento y necesitan estar posicionados. Entonces, es también una función de eso, ¿no? O sea, en función de esos proyectos que podrían seguir deteriorándose en cuanto a aceptación ciudadana, es que se detiene esa situación de dejar a Dina Boluarte del gobierno, se le cambia a Dina Boluarte, y ahora la labor es gobernar tranquilos para que la gente deje de mirar, o por lo menos recordar con facilidad las malas experiencias pues, de la gestión Boluarte auspiciada por el Congreso de la República o gran parte de la fuerza política del Congreso de la República, no todos. Para pasar al tema electoral, nada más quería hacer el pequeño comentario de que aquí al menos tenemos un mal recuerdo de Somos Perú en la época de pandemia. Pero ese es un tema que lo trataremos aquí de otra manera. El Y tema dicho sea electoral, de paso, perdóname, José Gerí fue procurador del gobierno regional de Ancash. Hagan un poco de memoria. Él estuvo en Ancash, ujú, tal cual. trabajando. Sí. Ujú. Sí, pues en la época de los empleados fantasmas de Somos Perú, en la época de Morillo, que se gastó más de Ujú. 150 millones de soles teniendo alianza con Vizcarra. Fíjate hasta qué punto, y además, mira, que él ingresa como accesitario de Vizcarra. O sea que hay varias cosas que todavía se podrían hablar. Lo que esperamos es algo positivo, ya no importa lo que haya pasado, digamos, en este caso, porque todos queremos que nuestro país pues ya no se resienta más, ¿no? El tema electoral, No, Pepe, sé que estás con poco tiempo, por eso es que quiero correr un poco con este tema. bueno, agradezco. Muchas gracias por tu comprensión, porque en verdad y andamos ahí algo apretados. Pero acá Correcto. siempre con mucho cariño para toda la siempre recordada región de Ancash y para Huaraz. Sabes que eres bienvenido todas las veces que vienes Ujú. por aquí. Mira, dos cosas. Uno tiene que ver con el casi linchamiento de Batters. ¿Hasta qué punto los organismos electorales, en este caso creo que le correspondería al Jurado Nacional de Elecciones, creo que siempre a través de una denuncia, puede hacer prevalecer el derecho de un candidato o precandidato o lo que sea eh, a presentarse con total libertad dentro de un entorno de democracia o sancionar a gente que esté generando instigación en contra de alguien, porque ahí está quebrando un principio democrático y al mismo tiempo está asociando a la población para que se acostumbre a reaccionar de esa manera cuando alguien no piensa igual que los demás. ¿Existe algún mecanismo para que esto de acá, el Jurado Nacional de Elecciones, le ponga un coto? Pueden tomar medidas, pero básicamente en este caso lo que se tiene que ver
es la seguridad que da el propio Poder Ejecutivo a los candidatos, líderes políticos. Porque este es un tema más de seguridad del Estado que los organismos electorales. Los organismos electorales, principalmente el jurado, lo que tiene que ver con mucha preocupación es la violencia en la política y tratar que las fuerzas políticas conversen y se mantengan, digamos, en una misma línea respecto a condenar este tipo de actos violentos. Comprendo. Entonces estuvo bien que la policía fuera en cierta cantidad a protegerlo, a pesar de que esto generó el discurso de que a ti la policía no te defiende, pero a él sí. No, bueno, hay que ser muy mala leche para hablar así. En este tema electoral quiero finalizar con dos cosas. Uno, Pepe, después de esta vacancia es inalterable. El proceso ya está convocado, eso lo sabemos. Y también estamos en el borde del plazo para que las autoridades renuncien si es que quieren postular a otro tipo de cargos. Hay una disyuntiva en cuanto popularmente, lo digo aquí en el programa, porque se ha gestado en nuestra ciudad bastante la duda de que, por ejemplo, un alcalde distrital no necesita renunciar si es que quiere postular a la alcaldía provincial, por ejemplo. No necesita renunciar. No O necesita sea, renunciar. ¿cuáles son las autoridades que no necesitan renunciar para postular otros cargos y cuáles sí lo necesitan para que esto quede muy en claro? Yo sé que eres súper didáctico y directo para decir estas cosas, así es que creo que esta pregunta cae a pelo para cerrar. Toda autoridad o servidor público está impedido postular a una elección a menos que renuncie al cargo o cuente con una licencia sin goce de haber. La licencia de goce de haber puede ser de 2 meses, como es en el caso de las elecciones generales, o de un mes, como es en el caso de las elecciones regionales y municipales. Y lo que debemos señalar también acá es algo importante. Hay cargos que son renunciables, otros que no son renunciables, pero justificarían una renuncia electoral. Voy a explicarme mejor. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de un alcalde o un gobernador, ellos no pueden renunciar al cargo, porque el cargo es irrenunciable. Solamente hay una posibilidad, la renuncia electoral, que postulen a otro cargo de elección popular en otra instancia de gobierno. Por ejemplo, un gobernador como César Acuña o un alcalde como Rafael López Aliaga están renunciando en este momento para postular a la presidencia de la República. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que está ahí, instancia distinta de gobierno. ¿Quién más podría o debería renunciar? Pero el 7 de abril, no hoy día 13 de octubre, sino el 7 de abril, 6 meses antes de las elecciones regionales y municipales, debería renunciar un alcalde que sea postular al gobierno regional, o sea, gobernador, por ejemplo. Tiene que renunciar. Entonces, ahí vamos a ver que esos cargos, que son irrenunciables, tienen una válvula de escape que es la renuncia electoral. Pero hay otros cargos que no tienen impedimento de renuncia, y no tienen renunciabilidad, pero que sí ameritan que el funcionario de alto nivel renuncie, por ejemplo, un ministro, viceministro, jueces supremos, fiscales supremos, miembros de organismos electorales. Todos ellos tienen que renunciar a sus cargos, ¿no? Y lo pueden hacer hasta justamente 6 meses antes de la elección. La fecha perentoria es hoy día. Por eso es que hemos visto ministros como Juan José Santibáñez, César Vázquez, también César Sandoval, del MTC, que han renunciado y evidentemente tienen proyectos políticos ya encausados en distintas regiones, ¿no? Se dice, por ejemplo, que César Sandoval va para senador en la región de Libertad, en el caso de César Vázquez también, que va por el Senado, y también en el caso de, por ejemplo, el grupo Santibáñez, que también renunció abiertamente cuando renuncia, incluso antes de que la presidenta Boluarte, él renuncia y también va justamente a una elección en el 2026. Agradecemos entonces esta respuesta. Hubo mucha duda aquí en la ciudadanía de Huaraz y yo sé que en la región también pasa lo mismo. Hay mucha confusión, pero siendo tú un especialista, un experto en la materia, creo que todo ha quedado bastante bien dilucidado. Hay más para hablar. Yo sé que no tienes tiempo, así que no te hago más preguntas. Más bien te agradezco todo esto y espero pues que cuando regreses podamos conversar un poco más afablemente. Creo que ya hay bastante tiempo que ha pasado sin que estemos face to face aquí en la ciudad degustando de algo mientras hablamos de varios temas. Que te vaya muy bien, Así Pepe. será. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos. Gracias, Pepe. Con nosotros, Pepe Tello, aquí en el programa. No se muevan.